situación crítica. Son 2.500 empresas, más de 20.000 trabajadores en la Comunidad Valenciana y esta industria se está desangrando lentamente sin que nadie nos eche una mano. Hay que decirlo así. El presidente del Gobierno dijo que no se iba a dejar a nadie en la carretera. Sin embargo, a la industria del ocio, de los espectáculos, de la música, de los festivales y todo lo que representamos, no es que se nos deja en la carretera, se nos deja en la cuneta y olvidados. Y además sin interlocutores, porque no tenemos interlocutores por parte de la Administración. Aquí, en la Comunidad Valenciana, se nos hace oídos sordos, no se nos atiende y lo que es peor es la falta de diálogo. Yo creo que con esto está dicho todo, porque los verdaderos protagonistas son los que van a subir hoy al estrado. Reiterar mi agradecimiento a todos por vuestra participación y comenzamos el acto. Vinieron las fallas, como sabéis, también se cerró y entonces en mayo, en junio tuvimos un poquito como que parecía que se podía decir ¿y por qué no nosotros también? Porque si estaban abiertos los mercadillos, estaban abiertas las playas, estaban abiertos los centros comerciales dentro, interior, ¿por qué yo no podía hacer un espectáculo exterior cuando el espectáculo de la pirotecnia, en mi caso, se puede mantener perfectamente el distanciamiento social? Hubo muchas conversaciones, hubo muchas buenas caras, hubo todo mucho, pero al final los ayuntamientos, prácticamente la totalidad, el 99,5%, ha cancelado las fiestas. El poquito que se tiró para adelante con protocolos y que se han visto que no pasó absolutamente nada porque hay un distanciamiento total y encima toda la gente con mascarilla, encima fue criticado por la oposición. Una posición, para mí, me da igual el partido político que sea, una posición demagógica, como es la posición que suelen hacer últimamente, diciendo que por qué ese dinero no se utilizaba para prestaciones sociales. La contestación fue porque en este país parece que es impopular hacer prestaciones sociales por trabajar, hay que hacer prestaciones sociales por no trabajar. Pues veo la situación muy mal y una situación que no es una situación que se puede solucionar con ERTEs, porque el ERTE no estaba preparado para esto. Esto es una situación catastrófica, esto es una situación como si fuera un tifón, un terremoto o que tenía que solucionarlo el Estado con ayudas y los seguros también, que los seguros había que también hablar, que eso sería caso aparte de los pagos que se han hecho los seguros cuando no se ha hecho absolutamente nada. Y por último, que donde más preocupado estoy es en la situación que va a pasar a partir de que los ERTEs finalicen. Es una situación que realmente deberíamos de estar preocupados y preguntarnos qué va a pasar luego. Gracias. De los 799 hoteles que tiene la Comunidad Valenciana, el 70% están cerrados. El resto de los hoteles no superan el 12-15% de ocupación. Nuestro sector da muchísimo más de un 14% del Producto Interior Bruto. Ya no de forma directa sí, de forma indirecta, todos los que estamos sufriendo esta pandemia sabemos lo que nos está costando. Queremos que el Gobierno de una santa vez haga acciones que nos apoyen de verdad. En Alemania, cualquier restricción viene apoyada por el 75% de las pérdidas. No podemos seguir mirando a otro lado. Los empresarios no tenemos ya más dinero. Los empresarios no tenemos mayor capacidad de gestión. Los empresarios no tenemos clientes y no es por nuestra culpa. Nos estamos desangrando. No podemos seguir pagando a bancos, no podemos seguir pagando impuestos, no podemos seguir pagando IVAs, no podemos seguir haciendo frente a una situación con ingresos cero. Están matando nuestra economía. Creemos que toda prohibición tiene que venir de la mano de una ayuda a los empresarios, sea la que sea. Podemos hablar de subvenciones, podemos hablar de fondos perdidos, podemos hablar de ICOs a devolver en 20 o en 30 años, pero tenemos que tomar una medida urgente ya porque el día a día nos está comiendo en gastos, todas las deudas bancarias siguen estando presentes en nuestros balances y no tenemos forma de salir adelante y, como he hecho en varios vídeos ya, creo que el 2021 va a ser un año crítico en nuestra economía. Y si no somos capaces de tener fuelle para pasar el 2021, el 2022 va a haber una destrucción masiva de empleo y sin capacidad de que las empresas vuelvan a surgir, porque los empresarios estaremos tan endeudados que no podemos crecer. Creo que es fundamental, de una vez, que toda prohibición venga acompañada de medidas urgentes para salvaguardar nuestras empresas y, por ende, salvaguardar el empleo. Algunos me habéis preguntado, ¿qué hacéis los mercados aquí? Yo creo que deberíamos estar todos los sectores económicos unidos y más en este momento. Fotur siempre ha apoyado los mercados y los mercados tendrían que estar aquí. ¿Cómo lo estamos pasando? Pues mira, los mercados, lo que nos ha pasado es que nosotros éramos un elemento esencial. Hemos abierto al público, pero pensar que hay muchísima gente dentro de los mercados que no se dedican a alimentación. ¿Qué medidas ha tomado la Administración? Yo quiero dar las gracias a toda la Administración pública por los grandes esfuerzos económicos que han realizado. Pero también se ha visto la carencia de formación dentro de la Administración pública de técnicos de comercio. ¿Esto qué ha pasado? Que las medidas, como no tenían personal cualificado, ni tampoco se han sentado a hablar con nosotros, igual no han sido las más idóneas.
También quería pedir a todas no solamente al cliente final, sino a la hostelería, que es un momento de un poco respetar las cadenas de distribución. Ahora se va buscando el coste y tal, y nos estamos saltando a los mercados, vamos directamente a los mayoristas. Solamente recordar, quien no cuida lo que tiene, no lo tiene cuando quiere. Queremos abrir nuestros negocios como lo que somos. No queremos reinventarnos como se nos pide desde ciertas administraciones. Queremos seguir siendo ocio nocturno y queremos seguir abriendo como ocio nocturno. Rechazamos la criminalización que se hace del sector. En segundo lugar, como decía aquí el viejo refrán, a Dios rogando y con el mazo dando. Nosotros estamos aquí para solicitar ayudas también, pero decidimos ya hace más de 2 meses judicializar nuestro problema. Desde que salió la resolución del 17 de agosto, que lo que hacía era cerrar nuestros negocios, decidimos ir judicialmente contra esas resoluciones. Seguiremos recurriendo todas las prórrogas que sigan saliendo y que sigan en su contenido instrumentando el cierre del sector. Y en tercer lugar, muy importante, como ha dicho alguien que me ha antecedido en la palabra, queremos ayudas. Queremos ayudas porque las necesitamos. Alguien nos ha impuesto las condiciones en las que estamos, o mejor dicho, no estamos trabajando, y en consecuencia quien nos impone esas medidas es quien tiene que responder frente a nosotros ayudándonos. Italia, Francia, todos conocemos esos ejemplos. Yo te cierro, pero te ayudo, porque soy yo el que te cierro. Queremos trabajar y ayudas ya. Podríamos estar aquí hablando mucho rato, simplemente se podría resumir con una palabra: ruina. ¿Vale? Nosotros, el sector del taxi, vivimos en una simbiosis económica directamente relacionado con todos los locales de ocio, hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ellos no funcionan, nosotros tampoco. Nosotros somos un servicio esencial y no hemos cerrado. No hemos cerrado, pero tampoco teníamos clientes en la calle. Lo que hemos tenido que hacer el sector del taxi, de 31 días laborables, solo podemos trabajar 14. Y ahora nos encontramos con una nueva medida que a partir de las 12 de la noche, de 12 a 6, no va a salir nadie a la calle. Con el problema que hacemos con el turno de noche, es un caos. Entonces ahora entendemos que son el momento para intentar meter algún paquete de medidas y que esto no se vaya de las manos, porque si no, no van a quedar ni empresas, ni locales, ni taxis, no va a quedar nada en la Comunidad Valenciana. Una comunidad que vive prácticamente, o una gran parte de sus ingresos vienen vía turismo, vía ocio. Cada vez que no hay eventos, cada vez que no hay... No solamente estamos hablando de lo que están perdiendo las empresas que estamos aquí. Si el señor del hotel cierra, no venderá huevos, no venderá leche, no venderá vino, se va a extrapolar a otros sectores. Yo quería, en relación a la Asociación de Hostelería, comentar que necesitamos ayudas inmediatas, que toda restricción por parte del Gobierno tendría que ir acompañada de subvenciones, que tendríamos que tener en cuenta, y tienen que tener ellos en cuenta, que los ICOs necesitan un plazo más elevado de tiempo, igual para amortización que para empezar con la liquidez de ellos. Y que el sector de la hostelería aquí en Valencia tenemos mucho dinero invertido tanto en formación de todos nuestros asalariados como en nivel de hostelería. Entonces sería una destrucción masiva que necesitamos las ayudas urgentes. Nosotros no somos ajenos a todo lo que se ha hablado hasta ahora. La sala de bingo de la Comunidad Valenciana estamos al 50% desde marzo del aforo, desde que se abrió de nuevo. No hemos tenido ningún contagio de coronavirus, gracias a Dios, porque las medidas que damos son ampliamente 3 metros por asistente. Estamos al 52% de pérdidas de ingresos. Necesitamos también pues una ayuda inmediata sobre el tema. Y la palabra realmente es socorro. Estamos ya desesperados. Nuestra época empieza en marzo y desde entonces puerta cerrada. No hemos hecho nada y nuestra vacuna es trabajar. Solo queremos trabajar. Pedimos ayuda, que nos escuchen, por favor. Estamos siguiendo todas las restricciones religiosamente, no hay ningún problema, pero necesitamos trabajar. La pobreza también es contagioso. Decir que nuestro sector no es que se esté desangrando, es que directamente no le queda ni gota de sangre. Me parece muy mal por parte de los señores dirigentes
que no tengan el mínimo de decencia por parte nuestra y creo que necesitamos ya no una ayuda, que nos dejen abrir. No queremos limosna, queremos que nos dejen abrir. Nuestro sector es un sector que está muy penalizado. Es el sector peste. Me parece horrible cómo nos están tratando. O sea, adelante, chicos, tenemos que seguir adelante. Esto es, con perdón de la palabra, una mierda. Estamos agonizando y tenemos que luchar para que los señores dirigentes, que ellos tienen su dinero, el 1 de cada mes, tienen su dinero. Nosotros no tenemos dinero ya. Directamente tienen que dejarnos abrir. O sea, me parece fatal. Somos carne para los cuervos, señores. O sea, nos están desangrando. Los medios nos comen vivos también. ¿Hasta cuándo vamos a llegar con esto? El sector de l'espectacle està ferit de mort. Les empreses d'espectacles duguem ja un any sense facturar absolutament res i assumint una quantitat de gastos enormes en allò que té que veure tant en lloguers com en préstecs i impostos. El porquet ja està trencat i completament buit. Així no poden seguir. N'hi ha que dir que els espectacles estan preparats per a tornar als teatres, a les places i als carrers de forma totalment segura. I per això demanem a les institucions que es reactive el sector i que es llancen missatges molt clars sobre el com i sobre el quant. S'ha de fer també pedagogia en la gent per a que assumim la situació en la que estem i que tinguem clar que podem gaudir d'un espectacle en una plaça o en qualsevol altre lloc de forma segura, siga per la vesprada o per la nit, siga assegut o siga de peu. De lo contrari, el sector de l'espectacle està condenat a la desaparició i moltes famílies, tant d'empresaris com de treballadors i treballadores, que actualment són invisibles, estem abocades a la ruïna més absoluta. Per tant, sols n'hi ha dues opcions, o treball o rescat immediat. Enterticket es una etiquetera de venta de entradas online, con lo cual podéis entender ahora mismo lo que supone. Estamos vendiendo un 95% menos, no solo nosotros, sino todo el sector de la venta de entradas online, pero porque no hay eventos, no existen festivales, no existen discotecas para vender entradas, no existe absolutamente nada. Creemos que se está tratando de manera muy injusta y con una vara de medir diferente a este sector, porque en julio, cuando se hacían eventos, en junio, en agosto, cuando se hacían eventos, había muchísimas medidas más de seguridad. Por ejemplo, en muchos sitios donde nosotros hemos hecho eventos, cada 3 o 4 mesas había un seguridad diciendo constantemente: ponte la mascarilla, ponte la mascarilla, ponte la mascarilla. En otros sectores eso no existe. Y luego, un tercer punto es que el sector del ocio nocturno y estos sectores llevan mucho tiempo aplicando tecnología de controles de aforo, controles de acceso, qué persona está en cada momento en cada sitio, para el caso que haya un rebrote, que rápidamente se le pasa a Sanidad esta información y hay una trazabilidad, que otros sectores no se tienen estos datos, no se tiene esta información, no se aplica esta tecnología y son impunes y les dejan abrir tranquilamente. Solo queremos, como habéis dicho vosotros, suscribo vuestras palabras, trabajar, abrir, cumplir las medidas como estamos haciendo, pero que nos dejen seguir trabajando y haciendo lo que hacemos bien, que es trabajar y aportando valor a nuestro cliente. Lo único que estamos pidiendo es un rescate económico, una exención de impuestos, porque seguimos pagando ese tipo de impuestos, una regulación de alquileres, como he dicho, muy urgente. Hay empresas, yo represento a un sector de empresas de tamaño mediano-pequeño y no pueden soportar, diríamos, esa carga económica y realmente lo único que pedimos y queremos ejercer es el derecho al trabajo. A los DJs se nos dice que nos reinventemos, como a todos vosotros, y yo creo que estamos de la palabrita hartos. Muchos llevamos muchísimos años de carrera en esto. Yo personalmente llevo 20 años trabajando como DJ jockey. He hecho giras menos en África por todo el mundo y he trabajado para artistas como Lady Gaga, Pink, Paris Hilton o Mónica Naranjo. Y ahora nos vemos todos los DJs en una situación tremenda. ¿Por qué nos tenemos que reinventar? Porque llevamos, de verdad, muchos años dedicados a esto. El DJ no trabajaba 2 horas y ya está. Los DJs trabajamos toda la semana en nuestro estudio preparando cada actuación. Después, luego tenemos que ver cómo el lunes había una fiesta en un casino con 150 personas. Yo no vi diferencia en esa fiesta en lo que había en una discoteca en junio. Eran mesas separadas con gente sentada. ¿Alguien me puede explicar qué diferencia había en ese casino y una discoteca que cumplía las normas?
que no cumplan las normas que se lo cierren, pero los que cumplimos las normas que nos dejen trabajar. El 85% de nuestra facturación viene de las discotecas. Las discotecas no pueden más, es que van a cerrar prácticamente todas. Tengo compañeros empresarios que pagan 20, 30.000 euros de alquiler. Van a estar 1 año y 1 mes cerrados. ¿Quién tiene 500.000 euros en el banco solo para un alquiler? ¿Alguien me lo explica? Yo no los tengo. Así que lo que pedimos es trabajar, por favor, y que podamos abrir con las medidas que había, con las medidas de seguridad que hablamos. Y se nos ha criminalizado, sobre todo yo había el telediario y me sentía un criminal en julio. No, los que lo hacen mal, que cierren, por favor. Y los que lo hacen bien, que nos dejen trabajar. Gracias. Nosotros el año pasado no hicimos nada, el año que viene no sabemos si vamos a hacer o no vamos a hacer, tenemos una incertidumbre brutal. Yo sí que quería sumarme al comentario que había dicho Quique, o sea, aquí al final hay un problema y es que nosotros, que se nos están mermando todas las posibilidades económicas, que estamos en ERTE, que no estamos cobrando a final de mes, y todos los que están tomando las decisiones, políticos y técnicos, ellos sí que cobran a final de mes, con lo cual a ellos les da igual. Ellos al final de mes cobran y si estás teletrabajando en casa, cobras igual. Y si en casa teletrabajas o no trabajas, es que cobras igual. Entonces, cuando tú tienes la tranquilidad de que vas a cobrar igual, tomas una serie de decisiones que no van con el resto, y el resto somos nosotros. Y entonces ahí tenemos un problema muy grande, ¿eh? Y bueno, pues hasta que no veamos a ver de qué manera podemos solucionar eso, pues vamos a tener ese problema. Y espero que, bueno, pues que dure poco y que la Administración se solidarice un poco más con todos los que lo estamos pasando mal y estamos sufriendo esta pandemia, que somos nosotros. Ellos la están sufriendo también, pero mucho menos. Cuando no lo sufres a nivel económico, es como que sufres la pandemia, pero de otra manera. Yo no voy a alargar mucho, tenemos 1 minuto. Lo primero, daros las gracias, estamos desesperados. Lo más importante es que tuvierais voz y expresarais vuestra situación, es alarmante, desesperante. Siempre culpan a los jóvenes, al ocio y demás. Cosas que no comparto. ¿Por qué tenemos que cenar a las 8? No lo entiendo. Para cenar a las 8 el comercio debería cerrar a las 4 o a las 6 como Europa. Cuando copien medidas, que copien todo, no solo lo que les interesa de para otras comunidades o países, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Para viajar hay un pasaporte sanitario que si no te pones las vacunas no te dejaban entrar o salir del país. Yo lo llevaba encima porque si lo perdía no podía salir de ese país, ¿no? Si no estaba con el certificado de que tenía esas vacunas. Hace 4 días no te tomaban ni la temperatura para entrar o salir de un país. Hemos abierto muy fácil las fronteras, creo que ha sido un error. Siempre nos criminalizan y nos atacan con todo. Y lo que pedimos es diálogo, que se nos escuche, hacer campañas de concienciación para evitar esta situación. Y sobre todo, si no hay ingresos, no puede haber impuestos. Un plan de rescate y si no llega, por lo menos que nos dejen ejercer nuestra actividad, que es lo que más nos preocupa. Y tenemos que aprender a convivir con la pandemia o moriremos de ella o de hambre. Simplemente es así de sencillo y no poder decir, es que cuando llegue la vacuna haremos vida con ella como hacemos como la de la gripe y hay que aprender a vivir con ella. Simplemente eso y gracias por estar aquí.